contento de este evento que ha organizado la Fundación Trinidad Alfonso y Proyecto GEL para darle visibilidad al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en una carrera virtual, rodeado de amigos, de otros deportistas, de muchas personas que nos han estado acompañando en esta carrera simbólica de alguna manera para normalizar y reivindicar la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Compartir pues esta actividad virtual con deportistas de élite a nivel nacional y mundial. Ya había coincidido, por ejemplo, con Ricardo en la Vuelta a Ibiza. Vamos todos los años, suele ser en octubre y este año no hemos podido ir, así que bueno, hemos vuelto a coincidir aquí y la verdad que es muy bonito poder ver que la gente se ha animado, que hemos ido tantos participando y bueno, todo lo que sea por una buena causa pues lo haces con gusto y placer, ¿no?